No comprendo nada. No sé por qué estoy tirada sobre una cama. El sol entra por una ventana sin cortinas y me ciega. Entran y salen médicos, jóvenes médicos, estudiantes de medicina, hacen preguntas. Hacen muchas preguntas. ¡Ay, tantas! Yo grito y no sale un sonido de mi boca. Ahora caigo sobre una piedra que me parte la cabeza. La sangre cae sobre mi cama. Hay un enorme túnel. María Luisa está en un sanatorio, lo que hoy sería un centro de salud mental, un hospital psiquiátrico. Estamos en México. Han pasado un par de años desde su regreso de Pamplona. Está aquí por una sobredosis de somníferos. Sus hermanas y sus amistades piensan que ha intentado suicidarse. Al llegar a este lugar uno se rompe. Ya no se es nada. Uno deja de ser para cualquier gente, médico o enfermera. Ni manos, ni piernas, ni ojos, ni voz. Nada. Uno es entonces tan solo pequeñas equivocaciones. María Luisa no ha sido la misma desde que ha vuelto. Tiene a todo su entorno muy preocupado. La misma melancolía no es sino un recuerdo que se ignora. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Capítulo 4. Irse. En realidad, María Luisa no pretendía hacerse daño. Según ella, solo calculó mal la dosis. Había vuelto de una prueba en el médico. Estaba muy dolorida y algo desorientada. Había acostado a su hijo Diego en la cama y se había ido a su habitación. Pero desde que volvió de Pamplona no conseguía dormir bien. Y necesitaba somníferos. El viaje le provocó unas depresiones y angustias que la hicieron tocar fondo. Ese viaje casi le cuesta la vida. En realidad no estuvo mucho tiempo en el hospital psiquiátrico, apenas unos días, pero fue un paso necesario para empezar a levantar el vuelo. En todas las historias hay un punto en el que aparece lo imposible, y ese punto logra hacer que el resto se rompa. Calculo que la realidad es saber notar la diferencia y que ese es el motivo por el cual puedo estar ahora escribiendo. Escribir, eso es lo que la salva. Comenzó como una forma de pasar el tiempo en Cuba, mientras esperaba a que su marido volviera de los rodajes. El cubano Alejo Carpentier le animó a seguir haciéndolo. Y todos los extractos que hemos escuchado a lo largo de estos capítulos forman parte de esa escritura sanadora que la acompañó a lo largo de su vida. De sus textos y también de entrevistas que concedió a medios de comunicación. Todos son palabras literales de María Luisa. Porque ella encontró que realmente su forma de expresión más natural era la escritura, era como se sentía más cómoda diciendo las cosas. Diego García Elío, su hijo, lo sabe bien. Su madre no fue una escritora al uso. Bueno, yo creo que era una gran escritora profundamente errática y nada constante. Es decir, nada disciplinada para la escritura. No se sienta por las mañanas a escribir siguiendo una rutina. Cuando se le ocurre algo, lo escribe, donde sea. De repente escribía en una libreta, de repente en una hoja de papel, de repente detrás de un folder, después compraba un cuaderno y hacía ahí 15 o 20 páginas, pero luego lo dejaba y luego volvía a escribir en quién sabe dónde. Reunir todo aquello para que hoy podamos leer sus escritos fue una auténtica odisea. Casi un golpe del destino relacionado con la profesión de Diego. Tras salir del hospital psiquiátrico, del bache de la depresión y tocar fondo, María Luisa es una mujer nueva.
Pasa de tener trabajos esporádicos, siempre relacionados con el mundo de la cultura y la literatura, a estar en nómina en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde hizo sus primeros pinitos como actriz en la adolescencia. Es uno de los principales centros culturales del país. Ejerce de coordinadora de exposiciones durante los años 80. Una vez más, en el meollo del universo artístico. En los 90 pasa a la Fundación Televisa, el principal canal de televisión privado del país. Allí es productora, directora de culturales y organiza exposiciones y eventos. Y todo sin dejar de escribir ni de viajar. A pesar de lo que le supuso el regreso a España en los años 70, María Luisa vuelve a Pamplona. Pero esta vez acompañada de sus hermanas. Lo hace a principios de los 80. El país ya estaba en democracia. Esos paseos por las calles de su ciudad de nacimiento ya no duelen. Se la ve feliz en esas fotos. En aquellos años, María Luisa cruza el charco con frecuencia. Luego a ella le empezaron a invitar mucho, con cosas de la película, del balcón, a festivales de cine, a dar conferencias. Entonces ella iba, se tiraba temporadas más largas allá. Y entonces ella se aprovechaba de viajes y de cosas y se quedaba ahí. Y se quedaba con su amiga y disfrutó muchísimo Madrid y se iban de compras y se iban de esto, del otro. Vive su vida completa, sin el peso del exilio. Y ella se movió por todos lados y era muy independiente. Entonces ella se movía mucho sola, pero tenía amigos por todos lados. Era muy amiguera, tenía amigos en todo el mundo. Estuvo en La Habana con los García Márquez. Sí, se movió mucho por todos lados y su vida fue muy feliz. Diego, el hijo de María Luisa, también va creciendo. Y lo hace en un ambiente intelectual, hombro con los hijos de Gabriel García Márquez, Gonzalo y Guillermo. Los tres se han criado entre libros y conversaciones culturales. Maman la literatura y la escritura. Por eso a nadie le extraña cuando en 1986 Diego García Elío y uno de los hijos de Gabo, Gonzalo, deciden montar juntos una editorial. La llaman Ediciones de El Equilibrista. El mercado editorial mexicano está en un buen momento y el negocio les va bien. Empiezan a editar libros, a levantar la editorial con solvencia. Y de repente, una idea. Diego lleva toda su vida viendo a su madre escribir. Se acuerda que durante el viaje a Pamplona fue completando un cuaderno de viajes con escritos, pero también con fotografías, hojas de árboles o piedras en sus páginas. ¿Y si convierte ese cuaderno de viajes en una obra literaria? Diego quiere transformar las anotaciones de su catarsis en un libro. Pero no es fácil. Han pasado muchos años, casi 2 décadas. Y ese cuaderno no es algo que se pueda mandar a la imprenta tal cual está. No es un libro que ella haya escrito con la intención de publicarlo, es decir, no lo escribió con la intención de escribir un libro. Ella sacó todo y su forma de sacarlo fue literaria, fue en la escritura. Pero no es que tuviera un proyecto editorial, un proyecto del libro, un proyecto de literario, digamos. María Luisa necesita una mano para ordenar todo eso. Su hijo, con la editorial a pleno rendimiento, no puede dedicarse a esa tarea, así que busca a alguien. No puede ser cualquiera. Necesita un editor que entienda el dolor del exilio. Y elige a un nieto de la pintora Elvira Gascón, refugiada española. Un pariente del presidente de la República, Manuel Azaña. Cuando lo tienen todo ordenado, les falta un título. Aunque a Diego no le convence demasiado la idea, María Luisa lo tiene claro. Se llamará Tiempo de llorar. Es imposible el regreso. No se regresa a ninguna parte. Nunca. Esa es la historia de Tiempo de llorar. 2 amigos de toda la vida, escritores de renombre, la respaldan en el prólogo. El colombiano Álvaro Mutis, ganador del Premio Cervantes,
Explica que este libro es como el regreso de Ulises a Ítaca, pero invirtiendo el paso del tiempo. El mexicano Salvador Elizondo, uno de esos actores secundarios sin experiencia en su película En el balcón vacío, la conecta con la literatura del retorno, con Homero y con James Joyce. Cuando sale publicado este libro, su primer libro, María Luisa tiene 62 años. No será lo único que verá publicado en vida. 7 años después, Diego le publica una colección de cuentos y microrrelatos bajo el título Cuaderno de apuntes en carne viva. A España llegan las dos obras en un mismo volumen, en 2002, 34 años después de haber pisado España por primera vez. Diego la anima a escribir una novela, una que recoja lo que vivió de niña nada más llegar a México, cuando su familia tuvo que custodiar el tesoro de la República, el tesoro del Vita. Ella entonces empezó con un proyecto que te digo que era de largo aliento y era una novela en forma, pero ella no podía escribir así, no le salía eso. Entonces al final se convierte en el relato que es lo que está publicado, que es lo que es su escritura y lo que es ella, ¿no? Muy sintáctico, muy justiciero, digamos, muy puntual, ¿no? De frases, de lo que llaman hoy en día mínima ficción o ficción, no, casi aforística, digamos, ¿no? Muy sentenciosa. Se llamará Voz de Nadie, y en él nos hemos basado para escribir el segundo capítulo de esta historia. Hasta llegaron a explorar la idea de llevar ese libro al cine, pero el proyecto se quedó por el camino. Los últimos años de María Luisa están llenos de gente. Su casa en México se convierte en un punto de encuentro incluso de jóvenes promesas de la literatura, la mayoría mujeres, que quieren saber qué le parecen sus escritos. Al fin y al cabo, ella había corregido 100 años de soledad. Porque mamá tenía una personalidad y un carácter muy particular. Y era un poco pues, admirada, digamos, por mucha gente, pero pues ella organizaba unos tés ahí de lo más elegantes y las recibía y la venían a ver y le leían sus cosas. Y le gustaba un poco estar así como la factotum. Celebra sus 70 años rodeada de gente. Muchos intelectuales, amigos, familia, Diego, su mujer, sus 2 nietas. María Luisa está en esas fotos radiante, elevando un caballito de tequila para brindar con una sonrisa de oreja a oreja. Abrazada a Álvaro Mutis, bailando con Gabriel García Márquez, un fiestón. Y todavía celebra los 80 en casa de una amiga, aunque ya empiezan a faltar caras conocidas. No creo que me quede mucho tiempo. Estoy muy contenta de lo vieja que soy. Ya he vivido y no le tengo ningún miedo a la muerte. Los últimos 6 meses más o menos de su vida ya fueron malos físicamente. Estaba muy impedida y entonces ya me la traje directamente a vivir a esta casa. O sea, ya la instalé aquí. Y ya pues tenía 2 enfermeras, de hecho, 24 horas. Pero eso fueron 6 meses, menos de 6 meses, donde ya ella no lo pasó bien. Durante esa época, todos los días al regresar de la oficina, Diego sube a la habitación de María Luisa. Ella se tomaba un tequila y un whisky, charlábamos un rato, hasta el último día. Ella tuvo fallas físicas ya insuperables y murió. María Luisa Elío muere en casa de su hijo el 17 de julio de 2009, con 82 años. Y aquí es donde tendría sentido terminar este podcast, con la muerte de su protagonista. Pero no.
Después de su muerte, su obra queda descatalogada. Ya no se consigue ni en España ni en México. Para leerla, circula en fotocopias. Hay que recurrir a bibliotecas o tiendas online de segunda mano. Se habla de María Luisa Elío, pero pocos la han leído. Pero su figura llega a Soledad Maura. Soledad había escuchado una conferencia del escritor Manuel Hidalgo en el Instituto Cervantes dentro de un ciclo sobre españolas por descubrir. Y su historia la deja fascinada. Yo creo que fue esa conferencia ya lo que me hizo pensar, tengo que conseguir sus libros como sea. Soledad no es una lectora cualquiera. Es escritora y catedrática de literatura comparada en Williams College, una universidad privada de Massachusetts. No descubrí ni la figura ni la voz hasta muy tarde, en mi opinión. O sea, a mí me habría encantado descubrirla antes. Seguro que si me topo con alguna obra de María Luisa Elío mientras hacía el doctorado, que me habría gustado hacer la tesis sobre ella o hacer algo sobre ella. Al fin consigue leer Tiempo de llorar. Es una voz tan directa, clara, desgarradora. Cuando lo lees parece que es una escritura que surge casi como de una forma espontánea y que va dirigida a ti en concreto, ¿no? Es una escritura muy íntima, muy personal y que te llega, o sea, como una flecha que da en el blanco. Se lee todo lo que encuentra. Sus libros, su biografía, ve la película, busca artículos académicos, entra de lleno en su universo y se propone revitalizar la figura de María Luisa Elío. Soledad escribe a Abelardo Linares, un sevillano que fletó desde Nueva York un barco con 1 millón de ejemplares que pertenecían a la librería de un gallego. Soledad le escribe porque sabe que Abelardo tiene una editorial, Renacimiento, cuyo objetivo es recuperar las voces del exilio. Se ponen de acuerdo en que tiene que reeditar la obra de María Luisa y piden permiso a Diego, el hijo. Mandan un mail. La respuesta tarda en llegar, pero Diego está de acuerdo. Es el momento de reeditar a su madre. Quieren aprovechar para sacar algún texto inédito, hacer una buena edición, sus obras completas. Vuelven a bucear en el caos de María Luisa y en 2021, casi 20 años después de su primer libro, llega a España una edición de sus obras. Y en 2025, otra edición completa que incluye el guión original de En el balcón vacío y fotos personales. La obra de María Luisa tiene un gran valor testimonial, un exilio en primera persona, pero también tiene un gran valor literario. Me parece que es una literatura que da forma, que da expresión a situaciones o emociones contradictorias, paradójicas, que todos vivimos siempre, pero que es muy difícil expresar, y ella lo hace de una forma muy nítida. En estos años, México también se pone las pilas para recuperar su memoria. La editorial de la Universidad Nacional Autónoma incluye en una antología de cuentistas latinoamericanas su relato Locura, en el que habla de su paso por el sanatorio. También publica Tiempo de llorar y otros relatos dentro de una colección de autoras olvidadas del continente. ¿Y su película? Septiembre de 2025. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa se lleva la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Lejos de esa alfombra roja, en una sala más modesta y sin aspiración a ganar ningún premio, dentro de la sección Clásicoac, se proyecta En el balcón vacío. En las butacas está Diego con su familia y también un mexicano que acaba de terminar el máster de archivo cinematográfico en la Elías Querejeta Cine Escola de Donostia. Restaurar En el balcón vacío es su trabajo final.
a mí me ponía muy nervioso. Me ponía muy nervioso porque yo ya estaba enamorado de la película y yo sabía que quería esa película, pero uno no sabe cómo lo va a recibir la gente. Este es Luis Alberto Juárez, el responsable de que la película esté hoy restaurada. Su historia también tiene que ver con una fijación. Él ya había estudiado la importancia que tuvo la película en la historia del cine mexicano, pero cuando pudo verla por primera vez en la cineteca de su país, se obsesionó con ella. Para mí es una idea fascinante que sea una película hecha por exiliados españoles, por personas que tuvieron la oportunidad de ser recibidos en un país que no era el suyo, de crecer, de formarse en un país que no fuera el suyo, y que de ese fruto, que de esa acogida, surgiera un producto que además fue importante para el país que los recibió. Empieza entonces una labor de detectives. Necesita encontrar la mejor copia para poder restaurarla. Se hicieron 2 copias. Una de ellas fue enviada a Locarno, el festival de cine suizo donde fue premiada. Y de esas 2 copias salían el resto de las copias que se proyectaban en cineclubs y casas de exiliados. Nada muy profesional. Copias de copias de copias que pueden estar en cualquier lado. ¿Cuál sería la mejor? Luis pide ayuda a través de la Federación Internacional de Archivo Fílmico. Prácticamente como lanzar una bengala al cielo. Y suena la flauta. Le escriben de Rusia y Suiza. También de Francia, que tiene una copia en 35 milímetros. Luis va a París a verla con sus propios ojos. Investiga. Pero al final, la mejor copia estaba en casa. La que Luis vio por primera vez en México. Después de meses de trabajo, la película queda restaurada y la presenta como trabajo fin de máster ante sus compañeros y profesores. Pero la película no se queda en el ámbito académico. Vuela sola. Genera interés y se proyecta en el Festival de Bolonia, el de San Sebastián, y en el Festival de Cine Restaurado del MoMA de Nueva York. Fue impresionante de pronto ver que aquí generaba una emoción y que además la gente descubría una película que es una buena película, que está hecha con mucha honestidad, que está hecha con una clara idea de lo que querían que fuera el cine, con unos planteamientos muy firmes de lo que debía de verse en la pantalla. Eso creo que el público lo está recibiendo muchísimo. Ya tenemos su obra reeditada y su película restaurada. María Luisa sigue presente 100 años después de su nacimiento. Como gran exponente de la literatura del retorno, la investigadora Fátima Frutos cree que tenemos una deuda histórica con ella. Nadie refleja el tema del retorno y el resurgir a partir del trauma del exilio. Nadie lo refleja con la presteza, con la dignidad y con la elegancia, porque hay que hablar de una prosa elegante, como lo hace María Luisa Elío. Y es nuestra escritora navarra de referencia en la posguerra. Cuando vino de regreso a Pamplona no se le trató bien. Ahora que sabemos de su valía, es momento de reivindicarla. Las instituciones ya están en ello. En Pamplona, en el barrio de la Chantrea, 10 espacios están dedicados a mujeres represaliadas por el franquismo. Uno de esos espacios es la calle María Luisa Elío Bernal. En este momento hay alguien escribiendo el nombre de esta navarra en la casilla de su dirección postal. En Barañáin, las tierras que un día fueron de su padre, la biblioteca municipal lleva su nombre y su retrato pintado en la fachada da la bienvenida a quienes buscan refugio en los libros. Y por el centenario de su nacimiento, el Instituto Navarro de la Memoria ha digitalizado parte de su archivo personal y ha realizado una exposición online sobre ella. Y ha producido este podcast, claro. ¿Y su casa?
¿La casa de Pamplona? ¿Su querida casa de la infancia? Sigue ahí, en la avenida de Roncesvalles número 2, en pleno centro de Pamplona, a pocos metros de la Plaza de Toros. En 2024, la cineasta Celia Viada intentó entrar cuando estaba filmando su documental sobre María Luisa llamado Volver a casa tan tarde. Para ella, esa casa era un personaje fundamental. Yo escribí la película pensando en un final en el que yo conseguía entrar en esa casa y abría el balcón, ¿no? Las ventanas del balcón, y de hecho imaginaba los créditos sobre ese plano, ¿no? Como con las ventanas abiertas, grabarlo desde enfrente y colocar los créditos ahí de la película como un acto un poco simbólico de liberación de ese fantasma. Lo tenía todo pensado, visualizado. Claro, en ningún momento me planteé que no iba a poder entrar. Celia se encontró la puerta cerrada y un muro de silencio. No le dejaron entrar. Igual que a María Luisa en los años 70. Cuando me acerqué a intentar entrar, es que la persona que vive ahora ahí, no, pues por los motivos que sea, no quería tener nada que ver, que también simboliza algo más real de lo que yo pretendía hacer, que es que yo no soy capaz de liberar a ese fantasma, ¿no? Esa niña sigue ahí encerrada, igual que tenemos los muertos en las cunetas. Como la familia Elío, más de 1.300 personas huyeron de Navarra para ponerse a salvo durante la represión franquista. Muchas no regresaron nunca. Otras tantas, como María Luisa, no consiguieron volver a entrar en su propia casa. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Emi Ekai ha puesto la voz a la narración. Aurora Moneo ha interpretado los textos de María Luisa Elío. Carmelo Gómez se ha metido en la piel de Luis Elío. Los tres, junto a Mayalen Díaz, forman parte del proyecto teatral sobre María Luisa Elío y Volver, 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 apoyado por el programa Innova, promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Andrés Valencia ha puesto voz a las intervenciones reales de Gabriel García Márquez. Paula Vilella ha realizado la documentación y las entrevistas. La dirección y el guión son de Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Kelu Robles ha hecho las grabaciones y Pablo de Diego las mezclas. El diseño de sonido es de Pablo de Diego y Mateo Winogrand. La dirección ejecutiva es de Javier Gallego. La ilustración de portada es de Lucía Ducloson. Los fragmentos de la película En el balcón vacío que has escuchado en este podcast forman parte de la versión restaurada por Elías Querejeta Cine Escola. El artista navarro Xavier Erquicia se ha encargado del apartado sonoro de este trabajo de restauración. Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío, es una producción de la República Independiente de la Radio para el Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra. Este podcast forma parte de la exposición María Luisa Elío, en el marco del proyecto Mujer y Memoria. Puedes ampliar su historia en oroibidea.es.